Bueno, miren, déjenme primero hacer un recuerdo de cómo surgió todo esto, ¿no? Porque luego puede haber como decir, una visión histórica del proceso un poco parcial. Efectivamente, este es un festival que convoca el ZNN, que abarca la otra campaña, que invita a la otra campaña, pero que va más allá de la otra campaña. Es un festival que además venían planeando los compañeros desde muchos años atrás, y en el que sí, efectivamente hubo gente que quedó excluida, pero yo diría que se autoexcluyó, y voy a explicar por qué. Los compañeros me pidieron que yo fuera el que hiciera las cartas de invitación, ¿no? Que las firmara, y se firmaron todas las cartas de invitación, y luego los compañeros sacaron un comunicado que salió en la página antes del festival, diciendo que si había alguien que no se había invitado, que no había problema que mandara una carta a enlace y que inmediatamente se le daría su invitación. O sea, a nadie se le negó invitación. Todo el mundo que pidió ser invitado fue invitado. 2, se le dijo a todo el mundo, todo aquel que quiera participar en las mesas de discusión se puede inscribir vía enlace, vía un correo que abrimos para que sea inscrito. Y no hubo uno solo que se inscribiera que no fue inscrito. Es más, hubo algunos que no se inscribieron y llegaron ahí y bueno, pues de todas maneras hicieron lo que tienen que hacer, ¿no? Exigir hablar, y se les dio la palabra, ¿no? Incluso los mismos compañeros de Atenco no habían pedido ser inscritos y se les dio la palabra, como ustedes lo vieron ahí. Luego, en este proceso de elaboración de todo este festival, pues claro, Jaime tiene razón, hay muchas contradicciones que siempre surgen, siempre suceden. Pero exactamente ahí es donde reside la fuerza del proyecto. Desgraciadamente no pudieron ver la segunda parte del DVD, ¿no? Por cierto, entre paréntesis, yo ya lo vi y no se me fundió nada. Espero, ¿no? Ni las neuronas, ni mi aparato, ni nada, ¿no? O sea, sí se puede ver, ¿no? Desde luego aquí hay un problema, incluso que dentro de poquito tenemos que hacer una campaña para cambiar todo el mobiliario tecnológico, que además es del siglo pasado, y si es del siglo pasado, como dice el SUB, es de la prehistoria, ¿no? Entonces, decía yo que, bueno, todo ese proceso, toda esa cosa que se hizo, en la parte final del DVD están las palabras finales que dijo el SUB allá en San Cristóbal, ¿no? Y esto es lo más importante. Miren, históricamente, la izquierda en el mundo y en México, y lo digo como parte de que fui de esa izquierda vieja, partíamos de que teníamos una hipótesis estratégica, ¿no? Algunos eran maoístas y planteaban la guerra popular prolongada, ¿no? Todavía, ¿no? Algunos todavía plantean la guerra popular prolongada. Perfecto. Algunos eran del PC y planteaban la idea de la revolución por etapas, ¿no? Primero la revolución democrática, luego la revolución socialista. Algunos eran trotskistas y planteaban la idea de la revolución permanente, o sea, la idea de juntar las dos etapas de la revolución en una sola. Algunos eran guevaristas y decían, vamos a poner un foco en alguna parte de la sierra, ¿no? Y desde ahí irradiar, ¿no? El proceso. Bueno, no quiero excluir a nadie. Algunos eran anarquistas y decían, ni madre, no hay que tomar el poder, no hay que hacer ninguna fase entre la destrucción del poder y la construcción del comunismo, inmediatamente nos vamos al comunismo. Está bien, pero todos esos procesos, todas esas elaboraciones, normalmente eran elaboraciones analógicas, ¿no? Es decir, partíamos de las experiencias de otros pueblos. Es indudable que el campesinado chino hizo la guerra popular prolongada, ¿no? Y es indudable que de esa manera tomó el poder, ¿no? E hizo una revolución. Después de haber fracasado en 1927 en Shanghái y en Cantón, en la insurrección obrera de esos dos lugares, decidieron que el camino era la larga marcha y construir un gran ejército, ¿no? O sea, sí, así funcionó, ¿no?
Es indudable que la experiencia cubana no es esta experiencia caricaturesca que han hecho de que simplemente fue un foco guerrillero, sino fue la combinación de un ejército rebelde con una gran huelga, con una serie de huelgas generales que se dieron en las ciudades en el movimiento 26 de julio. Es indudable que la revolución sandinista fue antes que nada, no fue ni la guerra popular prolongada, ni la tendencia proletaria, ni la vía insurreccional, sino fue antes que nada ese proceso de la juventud nicaragüense, de niños de 12 años, para vergüenza de las ONGs que piensan que los niños no deben hacer esas cosas perversas, ¿no? Fueron niños de 12 años que hicieron la revolución en Nicaragua, que no esperaron a los 9 comandantes sandinistas a que llegaran a tomar Managua y en especial el búnker de Somoza, sino fueron los niños esos, los jóvenes esos, los que tomaron ahí y llegaron corriendo los sandinistas en jeeps, Toyota, para poder llegar después de que ya habían tomado el búnker en Managua. Sí, todo eso sucedió. Entonces, nosotros tendríamos que buscar nuestra vía, nuestro camino, el camino de nuestro pueblo. Y tendríamos que buscar, en la parte, o sea, hay una parte que me gusta mucho de un texto de Gili que dice, el ADN de toda revolución no hay que buscarlo en la economía, hay que buscarlo en la historia. Y hay que buscarlo en la historia de nuestros pueblos, porque ahí está nuestro ADN, ¿no? Ahí es donde debemos encontrar lo que son nuestras raíces. En este país nunca ha habido una huelga general. Nunca en la historia del movimiento obrero mexicano ha podido hacer una huelga general. En 1914 el Sindicato Mexicano de Electricistas apagó la luz, ¿no? Y en esa época pues, casi toda la industria estaba concentrada en México. Entonces fue una especie de huelga general, pero no fue pactada por todos los gremios obreros. Fueron los electricistas los que apagaron la luz, ¿no? Pero esa fue la única cosa semejante a una huelga general. En cambio, en este país, según el libro de Enrique Florescano, antes de la independencia hubo cerca de 380 rebeliones, en especial indígenas, en especial campesinas, ¿no? Hubo una revolución que se llamó Independencia, donde el 55% del ejército era indígena. Hubo la defensa de México, ¿no?, en contra de la intervención norteamericana, donde la inmensa mayoría del ejército que defendía a este país era Zacapuastla, era indígena. Y cuando Melchor Ocampo, junto con Guillermo Prieto y otros héroes de la Reforma, discutieron qué hacer frente a la llegada de Estados Unidos, a Melchor Ocampo se le ocurrió la idea de decir, ¿y por qué no les damos las armas a los indígenas? Y Gómez Farías dijo, no, porque luego ¿cómo se las quitamos? ¿Sí? Entonces prefirieron no darle las armas a los indígenas y que avanzara el ejército norteamericano sobre México. Y la Revolución Mexicana fue hecha fundamentalmente por peones agrícolas del norte y por indígenas del sur, ¿no? Esa fue la base fundamental. Ese es nuestro ADN, ¿sí? O sea, nuestro ácido ribonucleico, ¿no? No sé cómo hace un chingo que pasé por la prepa, ¿no? Eso. Entonces, ese ADN, ¿no?, también se tiene que mezclar con otra cosa, que es la nueva conformación social de nuestro país.